El equipaje de Sofía consistía en una maleta de cuero gastado y un aluvión de sueños rotos. Subió al Orient Express en un andén abarrotado de la estación de París, oculta tras unas gafas de sol demasiado grandes para la tenue luz otoñal. Bajo la protección de ese accesorio exagerado, podía fingir que no acababa de huir de un pasado que aún le dolía en cada respiración. Su padre le había insistido en que no se marchara de Madrid después de aquel compromiso fallido, que se quedara en casa hasta recomponer los trozos de su corazón hecho añicos. Pero Sofía, testaruda desde la cuna, había preferido comprar un billete en aquel tren legendario, empeñada en buscar un destino incierto que la alejase de las miradas de lástima y de los reproches familiares. La primera noche a bordo fue extrañamente serena. A través de la ventana de su camarote, los campos franceses pasaban como un borrón de tonalidades verdes y doradas, mientras los raíles se mecían con un rumor hipnótico. Sofía dejó que el traqueteo la envolviera, preguntándose a cada bamboleo si había sido un error. Escapar de los problemas nunca había sido su estilo, pero tampoco lo era resignarse a convertirse en la mujer que la sociedad madrileña esperaba de ella. Llevaba años formándose como chef, esforzándose por ganarse un nombre propio, y aquel compromiso matrimonial, roto de la noche a la mañana, había despertado la cruda realidad de que la vida podía cambiar en un segundo sin pedir permiso. Esperó hasta el segundo día de viaje para acercarse al vagón-restaurante, donde soñaba con catar un poco de la supuesta magia culinaria que ofrecía el Orient Express. Entre cortinas de terciopelo azul y lámparas vintage que le daban un tinte dorado a todo, el lugar era un homenaje al lujo de antaño. Se sentó en una pequeña mesa cubierta por un mantel inmaculadamente blanco. Pidió un vino suave para acompañar un plato delicado de hortalizas provenzales, intentando distinguir cada especia y cada textura para mantenerse ocupada. La comida era exquisita, sí, pero ella sentía la boca seca, como si hubiese olvidado todo lo que era disfrutar de un sabor con la despreocupación de antaño. Fue en ese instante cuando alguien apareció, sin pedir permiso, con una cámara colgada al hombro y un sombrero fedora que le cubría parcialmente el rostro. Sofía alzó la mirada y se encontró con un hombre que pasaba de los 30, con la barbilla incipiente de barba y unos ojos verdes que evocaban las colinas toscanas después de la lluvia. Llevaba una gabardina abierta y parecía debatirse entre acercarse y marcharse. Al final, con un gesto algo inseguro, soltó: «Disculpa, ¿es posible sentarse aquí? No quiero molestar, pero todas las mesas están ocupadas». Sofía miró alrededor, observando que, efectivamente, el restaurante iba lleno de pasajeros ansiosos por cenar. Por pura cortesía, asintió, y el desconocido, tras agradecer en un italiano suave, se sentó frente a ella. Se presentó: Matteo, enólogo toscano de paso, según dijo. La mezcla de acentos, el español de ella, tamizado por los años estudiando en distintos países, y el italiano de él, salpicado de un matiz casi musical, provocó que la conversación fluyera sin esfuerzo. Sofía descubrió que aquel individuo no era un turista cualquiera. Su equipaje contenía muestras de vinos y 1 o 2 trajes elegantes. Él prefirió no entrar en detalles sobre su viaje, y ella tampoco le contó toda su historia, conformándose ambos con intercambiar anécdotas triviales. El vagón se mecía sobre los raíles, y a cada vaivén Sofía podía percibir un leve temblor en la copa de vino que sostenía. Con Matteo, o Matteo según la cadencia italiana, la velada se tornó liviana y acogedora. Cuando se despidieron, cada uno regresó a su camarote con la extraña sensación de haber encontrado un oasis en medio del exilio interior que ambos parecían padecer. Ella no se percató de que lo vería de nuevo mucho antes de lo esperado. Al día siguiente, el Orient Express inició su ruta hacia Italia. Pasarían por Suiza y llegarían a la región de la Toscana, una parada extra antes de Florencia. Sofía despertó con el crujido del tren atravesando montañas escarpadas y sintió una punzada de emoción. Ansiaba contemplar los paisajes italianos, aunque su mente siguiera anclada en los recuerdos de Madrid. Pero nada la habría preparado para el reencuentro tan súbito que tuvo con Matteo. Fue casi de casualidad, ella paseaba por los estrechos pasillos del tren, observando el paisaje a través de las ventanas, cuando se topó con el de Bruces. Él sostenía una copa de vino tinto en la mano, a pesar de ser apenas media mañana. «Discúlpame», dijo Sofía, tras un ligero choque de hombros. Iba distraída. Él forzó una sonrisa con un punto de melancolía que a ella le resultó extrañamente familiar. Antes de que pudieran iniciar una conversación, un matrimonio mayor se acercó y lo saludó con efusividad. Sin miramientos,
Preguntaron si la encantadora pareja se unía al cóctel de bienvenida que el conductor del tren daría esa tarde. Sin saber muy bien qué contestar, Sofía sintió a Mateo tomarla de la mano. «Así es, iremos juntos», declaró él con una ligereza que resultaba sobreactuada. «¿Qué detalle?», soltó Sofía con cierto tono irónico cuando la pareja se alejó. «¿Se puede saber por qué has dicho eso?». Mateo dejó escapar un suspiro breve. Su rostro, al verlo de cerca, denotaba un cansancio profundo, quizá un desasosiego que combinaba con su mirada verde. Bajó la voz, como temiendo que alguien más escuchara. «No soporto las preguntas sobre mi compromiso. Me he escapado de mi propia boda». «¿Tú, qué?». Sofía se quedó con la boca abierta, intentando procesar aquella confesión. «Digamos que me ha entrado pánico escénico. Y no quería pasar todo este viaje explicando mis razones a extraños. Se me ocurrió, en ese segundo, que podríamos fingir ser pareja para que nos dejen en paz. Obviamente, no tienes por qué aceptar. Lo siento si te he involucrado sin preguntarte». Sofía pensó en su propio pasado. Recordó el modo en que ella también había sido abandonada y cómo se sentía al respecto. Delante de ella tenía a un hombre que, en vez de dejar a alguien plantado, había sido quien huyó. La ironía no se le escapó. Sin embargo, comprendió la necesidad de escapar de las habladurías. «Si así quieres resolverlo, yo también preferiría evitarme preguntas sobre mi compromiso fallido». «¿Compromiso fallido?». Mateo arqueó una ceja, sorprendido. «Digamos que yo fui la que se quedó con la esperanza en la mano», dijo Sofía, intentando restarle importancia. «Oye, si fingimos ser pareja, ¿no crees que va a ser algo incómodo?». «Sí, posiblemente. Pero el tren sigue su trayecto, y será solo hasta que lleguemos a Florencia. Luego cada uno seguirá su camino». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Cada uno seguirá su camino» resonó en su cabeza, como un eco familiar. Se dio cuenta de que no era tan diferente de su propia historia, dos personas huyendo de una realidad que les dolía. Así que accedió. Estrecharon las manos en un acuerdo silencioso que parecía gracioso y trágico a la vez. A partir de ese momento, el Orient Express se convirtió en el escenario de su peculiar farsa. Durante la cena, conversaron con otros pasajeros fingiendo un cariño recién descubierto, riéndose con complicidad y completando las frases del otro a medias. Ella le decía a la gente que Mateo era un enólogo toscano con un paladar exigente, y él replicaba que Sofía era la chef española más prometedora de su generación. Entre plato y plato, Mateo describía vinos tintos con pasión. Sofía hablaba de recetas mediterráneas que había aprendido junto a su abuela en Galicia y a veces se les escapaba la mirada cómplice de quien empieza a reconocerse en la otra persona. En uno de esos desayunos compartidos, mientras el tren surcaba la región suiza y el paisaje daba paso a montañas escarpadas y lagos cristalinos, Sofía se atrevió a preguntar más sobre la fuga de Mateo. ¿De veras ibas a casarte sin querer? No era que no quisiera, él se llevó una mano al rostro. Mi padre arregló todo con la familia de la novia. Es la hija de un magnate de la zona, un matrimonio de conveniencia para salvar la bodega de nuestra familia de la quiebra. Pero yo no podía seguir ese teatro. Me ahogaba. Sofía comprendió entonces la gravedad del peso que llevaba Mateo a cuestas. Recordó sus propias discusiones con su ex, Diego, cuando él pretendía que ella abandonara su carrera culinaria para convertirse en una esposa tradicional, algo que no coincidía con lo que Sofía buscaba en la vida. Empatizó. Sin embargo, algo en su interior se removió, como si presentara un aviso de precaución. No dejaba de ser un desconocido al que, por circunstancias extrañas, estaba cubriendo. Con el tren ya en territorio italiano, la atmósfera adquiría un nuevo matiz. Subió la temperatura, el sol iluminaba las laderas con un tinte dorado, y el trayecto serpenteaba cerca de pueblos pintorescos con casas ocres y cipreses recortados contra el cielo celeste. Sofía sentía que la belleza de aquella tierra contagiaba su humor, suavizaba las aristas de su rencor hacia la vida. Mateo no dejaba de comentar detalles sobre la uva Sangiovese, la vendimia en la Toscana y la añada de vinos de su bodega. Con cada palabra, Sofía reconocía la pasión genuina que él sentía por su trabajo. Y recordaba la suya propia,
la de querer abrir un restaurante, un lugar que honrara la herencia española y la perfeccionara con técnicas aprendidas en otros países. El deseo de retomar sus utensilios y cocinar platos cargados de sabor y recuerdos empezaba a despertar en su interior. La noche antes de llegar a Florencia, hubo un baile en el vagón principal, algo así como la culminación de la experiencia a bordo. Sofía no tenía intención de acudir, pero Mateo la invitó, argumentando que, como pareja, debían presentarse. Ella terminó aceptando, luciendo un vestido sencillo en tono marfil que había guardado en su equipaje por si acaso. No olvidaba que no hacía tanto estaba prometida, y que ese atuendo quizá estaba destinado a otros eventos que jamás llegaron. Pero prefirió no pensar demasiado. Al entrar al vagón, decorado con guirnaldas y farolillos, sintieron la música de un cuarteto de cuerdas, un vaivén que invitaba a la elegancia. Mateo le ofreció la mano, y Sofía dejó que él guiara sus pasos en un vals suave. Bajo la penumbra dorada de los focos, se sintió casi feliz. Aunque fuera un engaño, las sonrisas y miradas que compartían emanaban una calidez real, o al menos así lo percibía ella. Olía a perfume antiguo, a vino derramado en copas finas y esperanza, como si aquel baile pudiera convertirse en un umbral hacia otro destino. Hubo un instante en el que, girando con delicadeza, Mateo acercó su rostro al de Sofía y le confesó: «Mi gran sueño es rescatar la bodega de mi abuelo». Mi padre hizo una pausa. Con un suspiro, mi padre no confía en mí. Cree que la única forma de salvarla es vendiéndola a un consorcio, o aliándonos con esa familia a la que pertenecía mi supuesta prometida. Pero yo sé que si mejoramos la producción y modernizamos un poco el proceso, nuestra bodega tendría un renacimiento. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó ella, sintiendo como el corazón se le encogía al notar la vulnerabilidad en su voz. No lo sé. Quizá porque te siento diferente a la gente con la que suelo hablar. Y también porque has dicho que tu sueño es abrir un restaurante. Siento que compartimos esa pasión, pero estamos en una especie de limbo donde todo se ve borroso. La confesión caló en Sofía. Deseó decirle que sí, que juntos podrían impulsar un proyecto que mezclara sus habilidades, la gastronomía y el vino, la pasión y la tierra. Pero se contuvo, pues todo seguía siendo parte de un teatro, ¿o no? Un teatro que a ratos sentía verdadero. Finalmente, el Orient Express dio la señal de aproximación a Florencia. Los pasajeros recogieron sus pertenencias, y Sofía y Mateo, con cierta nostalgia, se prepararon para poner fin a su pequeño juego. Sin embargo, lo más doloroso estaba por llegar. Al día siguiente, en la estación de Santa María Novella, Sofía había quedado en encontrarse con un amigo para visitar la ciudad. Mateo la invitó a acompañarlo a un evento privado en un palazzo toscano, donde habría degustaciones de vino. Ella, curiosa, aceptó. No podía negar que sentía una necesidad de prolongar aquella conexión. El palazzo resultó ser una mansión señorial, rodeada de viñedos y cipreses. La tarde lucía el cielo tornasolado, y en la terraza se congregaban bodegueros, comerciantes y periodistas especializados en vinos. Sofía se movía con discreción, sin perder de vista a Mateo, que se sumergía en conversaciones técnicas acerca de cepas y cosechas. En un momento dado, un hombre alto, de bigote canoso, se acercó a ellos con aire triunfal. Abrazó a Mateo efusivamente y lo llamó figlio mio, hijo mío, delante de todos, lo que dejó a Sofía atónita. ¿Tu padre?, susurró ella, con la voz cargada de sorpresa. Así es, murmuró Mateo, apartándolo de la vista de la multitud. No quería que te enteraras así. ¿Por qué?, preguntó Sofía, sintiendo una punzada en el estómago. El padre de Mateo no pareció notar su tensión. Con un orgullo fingido, comentó que estaban a punto de cerrar un trato muy beneficioso para la bodega familiar. Sofía tragó saliva. De repente, aquel hombre le resultaba conocido. Empezó a unir cabos. Alguien en su familia había mencionado el nombre de un empresario vinícola italiano que, hacía años, en una subasta de vinos de la Ribera del Duero, arruinó la reputación de su padre. El empresario compró la bodega con la que el padre de Sofía había soñado, una puja que hizo que la familia Mendoza casi cayera en bancarrota. Y aquel hombre que la miraba con ojos agudos, con un deje de arrogancia, era, sin duda, el artífice de esa ruina, Enrico Baldi. Sofía se alejó un par de pasos y miró a Mateo con un gesto de desconcierto profundo.
¿Tú sabías?, musitó, sin alzar la voz, procurando no armar un escándalo delante de todos. Sofía, déjame explicarte. ¿Sabías que tu padre fue quien compró la bodega que mi familia intentó adquirir? Quien dejó a mi padre en ridículo en esa subasta, difamándolo. ¿Sabías que todo esto no es casual? La mirada de Mateo suplicaba compasión, pero ella notaba cómo la desconfianza eclosionaba en su pecho como un enjambre de abejas furiosas. Comprendió que su presencia en el tren quizá no había sido casual, que tal vez él se había acercado con un plan. Sintió que la sangre le ardía en las venas, el resentimiento por la humillación de su padre, la vergüenza de su propia ingenuidad. Sofía, no. Te lo prometo, no fue mi intención engañarte así. Supe quién eras cuando te presentaste, y al principio me acerqué por curiosidad. Pero luego, él intentó tomar su mano, pero ella la apartó. Luego comencé a sentir que, si era sincero, te perdería antes de siquiera conocerte. Ella retrocedió un paso, sintiéndose al borde del llanto. Observó el aire tibio del ocaso, el bullicio de la recepción, y se vio a sí misma vulnerable, atrapada entre su deseo de creer en aquel hombre y su sed de venganza heredada. El tren de las segundas oportunidades, como mentalmente había llamado a ese viaje, se había descarrilado de la manera más cruel. Dio media vuelta y salió de la terraza sin mirar atrás. Recorrió el jardín con las rosas en flor, y sintió el peso de cada pensamiento desmoronándose. Un manojo de pasos se oyó a su espalda, y supo que era Mateo quien la seguía, insistiendo en explicarse. Ella se detuvo junto a una fuente antigua, en la que el agua brotaba de la boca de un león tallado en piedra. Dime la verdad, exigió ella. ¿Esto fue un plan tuyo o de tu padre? Ninguno. Mi padre ni sabe quién eres. Lo que pasó con tu familia, no estaba al tanto de todos los detalles. Solo sabía que un español había quedado fuera de una puja, que tu padre se arruinó intentando competir con la oferta de la bodega Baldi, y que no pensé que fueras tú, ni que cargaras con ese resentimiento. No es resentimiento, es orgullo por lo que mi padre intentó hacer, replicó Sofía, respirando hondo para no romperse. Me duele en el alma que su pasión no prosperara. Lo comprendo. Y créeme que no comparto los métodos de mi padre. Siempre quise separarme de esa forma de hacer negocios. Por eso huí de mi propia boda. Mi padre pretendía casarme para apuntalar sus planes, su imperio. Los ojos de Sofía se humedecieron. Vaciló, recordando las conversaciones al borde del tren, la forma en que Mateo describía la posibilidad de modernizar su bodega familiar, su pasión sincera por la enología. ¿Acaso las mentiras que los unían no eran más que las trampas de un destino que los había colocado en bandos opuestos? Sentía un temblor en la voz que le impedía responder. Déjame probarte que estoy de tu lado, imploró él. Demos juntos el paso. Mi familia no tiene por qué seguir con sus prácticas sucias ni con esos matrimonios concertados. Tú quieres abrir un restaurante, yo quiero relanzar la bodega de mi abuelo. ¿Es tan imposible pensar que podríamos unir fuerzas? Sofía se limpió una lágrima solitaria antes de que cayera. Por un instante, reconoció a Mateo, el hombre que la apoyó en el tren, que la hizo reír fingiendo un noviazgo de mentira, que la comprendió en sus recuerdos de amargura y que tuvo el coraje de escapar de un destino impuesto. Pero la herida era profunda. Sintió que las palabras se agolpaban en su pecho. Se marchó de aquel palacio sin dar una respuesta definitiva. Durante las semanas siguientes, alquiló un pequeño apartamento en Florencia, decidida a explorar la ciudad y a pensar en su futuro. Se pasaba las mañanas recorriendo los mercados locales, observando ingredientes frescos, anotando ideas para platos que fusionaran lo español y lo italiano. Y no podía ignorar que, en muchas noches de insomnio, su mente volvía a Mateo, a la calidez de su voz describiendo las notas de Catà de un Chianti, a la chispa que encendía en su corazón la idea de cocinar y degustar juntos. Un día, mientras paseaba por un mercado cerca de la Piazza della Signoria, le llegó un mensaje de Mateo. Había tomado la decisión de enfrentarse a su padre e independizar la bodega. Quería dejar claro ante la prensa italiana que no haría tratos turbios. Aquello significaba un desafío directo a la autoridad de Enrico Baldi, y probablemente un descalabro financiero inmediato si no conseguía inversores. Sin embargo, su determinación gritaba que prefería perderlo todo antes que mancillar su pasión. Sofía se encontró tecleando una respuesta, casi sin pensarlo,
si estás dispuesto a arriesgarte, yo también. Horas después, se hallaban en un café modesto de Florencia, cerca del Ponte Vecchio, con la luz suave del anochecer dorando las piedras centenarias. Se sentaron frente a frente, cada uno con un cappuccino. Matteo, algo nervioso, le preguntó si hablaba en serio. Ella respiró y dijo: no voy a perdonar lo que sucedió con mi familia de la noche a la mañana, pero no tengo por qué descargar mi odio contra ti. Eres distinto a lo que imaginé. Tal vez seas la llave que abra esa puerta que cerré tras la traición de tu padre. Y aunque sé que no será fácil, quiero creer que podemos cocinar algo nuevo, algo sincero, con ingredientes que no sean rencor ni mentira. Matteo apretó su mano sobre la mesa, y ella no la retiró. En aquel gesto se decía mucho, la promesa de un camino lleno de obstáculos, pero también de una energía compartida. Sofía se imaginó a sí misma diseñando menús creativos en una villa toscana, usando los mejores vinos que Matteo y su futuro equipo pudieran producir. Sintió que una llama interna se encendía de nuevo, la misma que la impulsó a ser chef en primer lugar. Poco después, formalizaron la idea: unir fuerzas para crear un proyecto de restaurante y bodega sostenible, mezclando recetas españolas con la tradición italiana y lanzando líneas de vino hechas con mimo y modernidad. Sofía no se mentía. Era probable que la familia de Matteo, al descubrir que estaba aliado con la hija del hombre al que arruinaron, se opusiera con vehemencia. Y su propio padre, reticente, quizá no le daría su bendición. Pero a ambos les sobraba coraje y pasión. Con el paso de los meses, el tren de las segundas oportunidades dejó de ser una farsa y se convirtió en un viaje real. Sofía y Matteo, codo con codo, afrontaron las dificultades. Hubo encontronazos con Enrico Baldi, quien no podía creer que su hijo renunciase al apoyo empresarial, tensiones con la familia de Sofía cuando se enteraron de con quién colaboraba. Sin embargo, las catas de vino y las pruebas de cocina se multiplicaron, la energía creadora fluía, y la chispa que surgió en el Orient Express fue madurando en un afecto sólido. Al cabo de un año, la bodega Baldiamore, así la bautizaron, mezclando un apellido italiano y una palabra española que evocaba la vida, abrió sus puertas con una degustación exclusiva de tapas y vinos. Los invitados se maravillaron con la fusión de sabores: jamón ibérico con sangiovese añejo, paellas aromatizadas con hierbas toscanas, gazpacho acompañado de un rosado fresco. Matteo se abrió un hueco respetado en el mercado enológico, y Sofía, por fin, ejerció de chef ejecutiva en su propio restaurante anexo a la bodega, con vistas a los viñedos bañados por el sol. Esa noche de la inauguración, cuando el último invitado se marchó, Sofía se quedó contemplando las vides iluminadas por lámparas suaves. Sintió que, por fin, la vida la había colocado en un lugar que resonaba con lo que su corazón anhelaba. Matteo, cansado pero exultante, la abrazó por la cintura y le susurró: no somos la pareja perfecta, hemos mentido y hemos heredado venganzas. Pero aquí estamos, encontrando nuestro propio sabor. Ella sonrió con lágrimas de felicidad en los ojos, recordando a la vez el traqueteo de aquel tren, el ruido de copas tintineando y el engaño compartido que, irónicamente, los había acercado. Sí, ambos eran conscientes de que el pasado no se borra. Pero tenían algo mejor: la voluntad de escribir un nuevo futuro, en el que las segundas oportunidades dejaran de ser una quimera y se convirtieran en la base de un menú exquisito, sazonado con sinceridad, pasión y amor. Aquel banquete íntimo, en medio de las hileras de uva, se convirtió en el testigo de que, incluso en medio de mentiras y rencores heredados, las segundas oportunidades pueden nacer con la fuerza de la vid que se aferra a la tierra y florece contra todo pronóstico.